Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Al final les doy el título de la prédica porque ayer en la noche ya se lo quería cambiar como 5 veces porque no llegaba a un punto y decía, ay, ¿qué pasa? Dios está hablando mucho, pero quiero que entendamos que cuando llegamos a Cristo comenzamos a vivir en una nueva realidad. Cuando ustedes llegan a Cristo, se bautizan, o incluso si llegaste a Cristo hace unos años y no te has bautizado, no te preocupes. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, con tu boca declaraste que Él era tu Salvador, comenzó una nueva vida para ti. Y comenzaste a vivir en una nueva realidad. Una vez que tú entiendes el sacrificio del Hijo de Dios, lo que celebrábamos hace unas semanas atrás, la muerte, la resurrección y la libertad que Él nos da, que recibimos a través de esa muerte, entramos a una nueva realidad viviendo en gracia y por fe. Y para tener un poquito de contexto, hoy vamos a leer Hebreos. Abby, vamos a leer hoy en el capítulo 10, de Hebreos. Ahorita lo pones, no te preocupes. Y les quiero dar como un poquito de contexto antes de que leamos los versículos. Hebreos es una epístola o una carta que se escribe a judíos creyentes. Eran judíos que sabían, que creían que Cristo había venido, que murió, que resucitó, pero estaban en esta temporada, en esta etapa, en donde muchos de ellos estaban desertando. Muchos incluso se estaban alejando del camino de Dios, estaban perdiendo su fe por X o Y, ¿no? Y es una carta en donde el autor conocía muy bien el Antiguo Testamento. Ustedes saben, y más o menos como para que entiendan un poquito los que no, ahora en el Nuevo Testamento, que ya conocemos todo esto de la muerte de Cristo, de su resurrección, entendemos que empezamos a vivir por gracia, ¿ok? Que ya se ha hablado muchas veces de esto, pero ya no es necesario ir y hacer sacrificios y derramar sangre para que Dios perdone tu vida y perdone tus pecados, ¿ok? Hasta aquí queda check, ok. Y ahora, pero este autor conocía muy bien, conocía a detalle los libros de la ley, conocía el pueblo de Israel, de dónde salió, conocía el pacto, el tabernáculo, las partes del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo. Y aquí en esta epístola nos empieza a mostrar que Jesús es incluso superior a muchos de los que se hablaba, ¿no? Porque muchos decían, no, es que Moisés y Abraham sí, pero lo que Hebreos nos da a entender es que Jesús era superior a ellos, ¿no? Era el Rey, era el único, era el eterno, era perfecto. Y aún así la gente estaba rechazando ese mensaje. La gente estaba volviendo atrás, y cuando tú vuelves atrás, cuando uno empieza a rechazar eso, rechazas también la reconciliación con Dios y con el Padre. Y entonces, ahora sí, si me ayudas, Abby, en el versículo 19 del capítulo 10, o si lo tienen ustedes en la versión NBI, si se puede, o esto está bien. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Siguiente. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Y vamos a detenernos aquí un poquito, hasta el 21.
Y quiero que entendamos por qué les hablaba hace un rato acerca de a quiénes se dirige Hebreos y todo eso, porque aquí nos está diciendo en el versículo 17, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza, yo tengo la versión NBI, para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina o a través del velo, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Y para entender un poco esto, es que a través de ese sacrificio que Dios hizo de entregar a su Hijo, Él nos dio un regalo. El regalo que obtuvimos a través de la muerte, que era lo que hablábamos, es su gracia, pero también es poder entrar a una nueva realidad, a lo que antes se le llamaba lugar santísimo. ¿Recuerdan? Dice aquí que cuando el velo se rasgó, antes solamente los sacerdotes podrían entrar hasta el lugar santísimo. Y si una persona entraba con algo oculto, con algún pecado o algo, ¿qué le sucedía a esa persona? Moría. Y quiero que entendamos y que lo aterricemos un poco ahora, a lo que vivimos, a la realidad, porque esto no está nada alejado a nuestra realidad, aunque sucedió hace miles de años, no está nada alejado y no es nada ajeno a nosotros. Nosotros también pecamos, nosotros también cometemos errores, también nos equivocamos, pero ¿sabes algo? Cuando Cristo dio su vida por ti, Él te dio una identidad de hijo, pero también Él te dio una identidad de sacerdote y de rey. Y es por eso que tú puedes entrar con confianza, dice aquí, hasta el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Es la presencia de Dios. No es un lugar físico, es en donde tú estés, ahí puedes estar en la presencia y tú puedes sentir la presencia de Dios solamente por gracia. Y por eso les decía también hace ratito, yo quería que siguiéramos adorando me sentía yo con mucha paz en el momento de la adoración porque yo decía, estamos realmente sintiendo la presencia de Dios y no quería que terminara. Yo decía, quiero más, quiero seguir sintiendo esto que se está sintiendo al momento de adorar a Jesús. Porque sabes una cosa, imagínate, trasladémonos un poquito a ese tiempo en cuando Cristo estaba en la cruz, que nos dice que cuando Él fue crucificado, cuando su sangre fue derramada, se partió el velo. Imagínate que estamos nosotros aquí percibiendo ese momento y que se parta esa pared en dos. Imaginémonos que el salón de allá donde están los pequeños, los niños, es el lugar santísimo. Pero como no somos sacerdotes, no podemos pasar allá. Como no somos perfectos o no somos santos, no podemos entrar allá. Pero imagínate lo que sucedió. Esa pared o ese velo se partió en dos y tuvimos esa libertad. Y dice, tienes esa confianza. No sientas que si porque ayer te equivocaste, que si porque llevas un mes equivocándote o una vida equivocándote, no tienes ese acceso al Padre. Sí lo tienes. El día en que tú decidiste aceptar a Cristo en tu corazón, el día que tú bajaste esas aguas y te hiciste una nueva criatura, ese día fue roto. Y tú pudiste entrar o puedes entrar y tienes ese acceso. Eso es lo que nos está diciendo. Para mí esto es una palabra de esperanza, es una palabra de sí se puede, ¿no? De aquí estoy, hijo, de sí te escucho, no importa lo que suceda, yo aquí voy a estar. Aquí estoy y puedes venir. Y Él nos da un nuevo camino también, dice aquí el versículo 20, si no me equivoco. Dice, por el camino nuevo y vivo tenemos, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Bueno, esto ya lo entendimos. Y nos dice que también tenemos en el versículo 21 un sacerdote.
al frente de la casa de Dios. Ese sacerdote es Cristo, es su Hijo, el que está ahí sentado esperándote, el que está, pues sí, el que no se cansa de estar afuera del lugar donde está el Padre y que está ahí sentado esperando en el momento en el que tú quieras volver, en el momento en el que tú quieras regresar, en el momento en el que te caiga el 20 y digas, sí tengo la confianza. Dios sí me dio esa entrada porque yo lo declaré con mi boca, porque yo dije que Él era mi Salvador y porque yo entendí que Él era el Hijo de Dios. Entonces sí tengo la confianza de entrar y de verlo y de estar con Él y de sentirlo y de que Él me hable. Tenemos un abogado. En Dios tenemos un abogado. Eso es lo que significa, que tenemos ahí al sacerdote y Él es el administrador de nuestra vida. Y este fue como un preámbulo para entrar a los puntos como más importantes. Porque sé que quizás muchos se pueden estar preguntando, ¿cómo le puedo hacer para sentirme con esa tranquilidad de venir al Padre y decirle que quiero estar en su presencia, que quiero volver? ¿Cómo le hago para decirle que lo necesito, para comenzar de nuevo? Ya los niños ya están muy animados, yo creo que ellos ya tienen la respuesta. Y vamos al versículo 22, Abby, si me ayudas, porfa. Y aquí vamos a encontrar 3 puntos, vamos a ir encontrando 3 puntos claves de cómo podemos entrar a ese momento. Y el versículo 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Esta prédica se llama Fiel es el que prometió. Y a lo mejor hasta ahorita dicen, no tiene nada que ver lo que nos acabas de decir, no le encuentro pies ni cabeza. Pero ¿cómo es que nos acercamos a ese Dios que es fiel? Aquí dice, acércate. El primer punto nada más dice, acerquémonos. Y yo sé que muchas veces, a lo mejor como cristianos, o líderes, o estando en un discipulado al frente de algo y viene una persona y te dice, es que pues sí quiero entrar, sí quiero conocer, pero pues no entiendo, no sé qué hacer. La respuesta es, dice, acércate. No necesitas más. Acerquémonos. Después ya da unos puntos más detallados, pero hace algunos años yo se predicaba y daba un ejemplo de cuando Dios te llama y está una persona y te decía, lo único que tú tienes que, si no me equivoco, lo único que tú tienes que hacer es dar el paso, porque Dios ya está ahí. Pero muchas veces ese pasito, a lo mejor de medio metro o de 1 metro, si estás muy lejos, a lo mejor ese pasito a veces nos puede costar muchísimo, muchísimo. Pero el Señor aquí te está diciendo, acércate. Dice, acércate, ¿cómo? Con un corazón sincero, con la seguridad de tu fe. Dice, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Y dices, no, pero ya me pidió mucho. O sea, ya me dijo que tengo que venir sincero y yo no quiero de hablarle con sinceridad porque no le quiero decir todo lo que hice, aunque él ya sabe, ¿no? Y aparte me dice que tengo que venir bien seguro de mi fe y aparte dice que purificado de mi conciencia y que… No, ya se complicó la cosa. Pero ¿sabes qué? Todo esto Dios lo hizo justo cuando Él murió en la cruz. Y esto es en lo que sí tiene que ver. Que en el momento en el que fue el derramamiento de sangre
su muerte en esa cruz, Él ya te lavó. Él ya purificó tu corazón. Ayer decía la pastora algo cuando platicábamos, Él ya echó tus pecados al fondo del mar. Él ya ni se acuerda de lo que tú habías hecho, de lo que habías pensado, o lo que habías intentado hacer, porque había algo dentro de ti, dice, una conciencia, esa vocecita que te decía, no va por ahí, ahí no es. Te vas a equivocar, te vas a caer y te vas a pegar. Y ten cuidado. Eso ya lo hizo Cristo por ti. Él ya te lavó, Él ya te purificó. Lo único que tienes que hacer es venir y acercarte a Él. Como te decía hace un rato, porque tú y yo ya somos sacerdotes y ya podemos entrar a ese lugar para que nuestra vida cambie y caminemos en fe. Tenemos que creer esto. Y hay un salmo que me gusta mucho que dice, lo utilizamos el año pasado para Esencia. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Se acuerdan? El limpio de manos y puro de corazón. Ya me dio sed. Pero hermano, a veces nosotros no le queremos creer a Dios de que Él ya hizo todo por nosotros. A veces se nos complica mucho en nuestra mente humana entender que Él ya lo dio todo, que Él ya hizo todo. Y que lo único que te toca es dar ese paso de medio metro y decir, Cristo, aquí estoy. Aquí estoy. Hola, soy yo de nuevo, ¿no? Y esta parte que leemos, que vamos entendiendo hasta ahorita, está quizá muy bonita, muy emocionante. A ver, Nati, nos estás diciendo que somos sacerdotes, que somos reyes, que prácticamente somos de la realeza, que Cristo ya murió por mí, que ya está bien fácil, ¿no? Pero aún así, hermano, Jesucristo lo dijo, no va a ser fácil. Él se lo dijo a sus discípulos, tendrán aflicción, no va a ser fácil. Sí quería yo traer un mensaje esperanzador, animador, o como les decía, que Él es fiel a sus promesas, pero muchas veces no va a ser sencillo. Y ¿me puedes poner el versículo 23? Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y este era el versículo base, pero después me tuve que regresar a leer los otros para que entendiéramos este versículo. Y ese es nuestro punto número 2. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Mantente firme, hermano. En la versión Reina Valera, si no me equivoco, dice sin fluctuar o algo así. Es decir, no dudando. La esperanza, ¿cuál es esa esperanza que profesamos? ¿Qué es lo que tú profesas el día de hoy? Hoy que estás aquí, ¿qué me puedes decir? Eso es lo que yo profeso. No me vayan a decir, ay, yo soy abogado. ¿Qué es lo que tú profesas en tu vida cristiana? A Cristo, tu fe. Dice, mantente firme. En palabras coloquiales o en traducido a mexicano, aguanta vara, ten fe, te está diciendo, aguanta, mantente firme, no dudes, va a llegar, dice, fiel es el que prometió, mantente firme.
Hay una promesa para ti. Cristo lo dijo, estas cosas os he hablado. Aquí está el versículo, dice, para que tengas en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como les decía, muchas veces nos gusta ver la parte bonita, romantizamos el evangelio, la vida cristiana, pensamos que todo va a ser color de rosa, que mientras tú vengas los domingos a la iglesia de 11 de la mañana a 2 de la tarde, tu vida de lunes a viernes va a ser perfecta, y no lo es así. Cristo dijo, vas a tener aflicción, pero no temas. Yo he hecho una promesa para ti. Y quiero preguntarte hoy, ¿qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué promesas te ha hecho Dios? Paz, una casa a lo mejor, un carro, una carrera, estudiar en la escuela que quieres, salud, una familia completa, o ver a toda tu familia aquí rendida a Cristo. ¿Qué cosas te ha prometido Dios a ti? Mantente fiel. Mantente fiel tú también, hermano. Siento decirte esto, porque fiel es el que te ha prometido. Dios es fiel. Muchas veces desertamos, queremos desertar, como les decía al inicio, queremos tirar la toalla y decir es que no llega, no le veo salida, me llueve sobre mojado, quiero salir corriendo, o ya no quiero vivir. Pero mantente firme, mantente fiel, porque Él te ha hecho una promesa y Él la va a cumplir. Y no sé si pueden buscar imágenes. Es que tenía una imagen pero se me olvidó mandárselas. Quiero que busques en Google, ponle jirafas en la tormenta. Ahorita van a ver. A mí me impresionó mucho. No crean que somos muy espirituales en la casa o así. Un día X estaba en lo que encuentro una imagen, o si quieres saber, buscarla en mi cel, ahí la tengo. Y estaba en Instagram y de repente a mi hija Sofi le gustan mucho los animales y siempre está leyendo libros de animales, ¿no? Y entonces me salió un post y dije, se lo voy a enseñar a Sofi, porque eran unas jirafas y daba como datos curiosos, ¿no? de las jirafas. Y entonces venía una imagen en donde está en un chat que tengo con mi nombre. Ahorita la van a ver, es que no se les quiero spoilear, quiero que la vean. Pero me llama mucho la atención. Nos tienen a todos en ascuas, ¿sí, Abby? Cuando yo la vi con dibujitos, pero después lo busqué. No alcanzo a ver, creo que es esa. Sí, ya la encontró un hermano. Tengo ya una similar, pero después lo googleé para ver si dije, a ver si sí es cierto, porque en dibujitos se veía pues chistoso, ¿no? Muy extraño. Y en lo que la ponen, les voy a poner lo que decía ahí en Google. Dice, en la Reserva Nacional en Kenia, que se llama Masai, algo así, se grabó un video impactante que muestra a varias jirafas enfrentando una inmensa tormenta. Esas majestuosas presas de agua permanecieron erguidas e inmóviles. Dice, lo que es un comportamiento natural que les ayuda a mantenerse alertas ante el viento y la lluvia.
Este comportamiento, aunque parezca parálisis, es una estrategia de supervivencia que reduce riesgos como los rayos por su gran altura y la posibilidad de resbalones en terreno mojado. Y bueno, sigue contando más cosas, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, si tú estás en la calle y empieza a llover y empieza a granizar y empieza a haber rayos, ¿qué haces? Corres, buscas un techito y ahí te quedas, ¿no? Hasta que, si no se inunda, pues ya la hiciste. Aquí está. Y se ve un poquito a lo mejor borroso porque está muy grande, pero es una tormenta. O sea, las jirafas, a mí me sorprendió. Está la tormenta, o sea, imagínate una tormenta en un lugar así en Kenia, en África, y se quedan derechitas. No se mueven. No respingan, no se echan a correr como locas. A lo mejor un perro, sí, patitas para que las quiero, ¿no? Se echa a correr. Pero las jirafas me sorprendió que se quedan derechitas. No se mueven. O sea, quizá la tormenta a lo mejor pudo durar 5 segundos, a lo mejor pudo durar 10 minutos, pero ellas siguen ahí, están firmes. Y dice, su comportamiento ante tormentas intensas es una de las estrategias más eficientes que han desarrollado. Hermano, este es un animalito o animalote. Pero imagínate, tú eres la creación perfecta de Dios. O sea, si Dios le dio esta estrategia o esta característica a las jirafas de mantenerse de pie en una tormenta, Él te va a dar a ti también la estrategia para soportar. Por eso dijo Cristo, tendrán aflicción, pero no se preocupen, no teman, yo he vencido al mundo. Mantente firme. Aunque la tormenta esté dura, aunque haya rayos, mantente firme en Cristo. Y lo leíamos antes, mantente en la fe, en lo que tú profesas, diciendo ok, no le veo salida, no sano, llevo meses yendo al hospital o meses yendo al doctor y no sé qué sucede, pero yo me voy a mantener firme porque yo creo en mi Dios. Porque yo creo en esa promesa que Él me hizo a mí. La fe no es escapar, es mantenerse de pie mientras llueve. Y aquí yo considero que entra a lo mejor un punto o algo muy amplio. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado porque la verdad es que a veces se nos da que le adjudicamos a Dios cosas que Él no nos prometió. Y es donde yo creo que hay que tener cuidado. Y lo digo con mucho, cuidado, lo digo con mucho temor, porque hay cosas que sí, Dios pone sueños en nuestro corazón, anhelos. Y no sé, yo sé que Dios me va a dar una casa y te pones a googlear y a buscar casas y todo y de repente te sale una casa en Lomas de Chapultepec y dices, ahí está. No, aquí sí cabemos todos, hasta hacemos el culto ahí, hacemos reuniones de jóvenes, no, sí, está. Y ves el precio y 20 millones de pesos, ¿no? No, pero Dios me prometió que me iba a dar una casa en Lomas de Chapultepec. Sí, hermano, Dios sí promete, pero tengamos mucho cuidado en que nuestro corazón no se confunda, porque luego tendemos a echarle la culpa a Dios, pero es que no llega a la casa de Lomas. A lo mejor era lo más bonito de Azcapotzalco o una cosa así, pero no en Lomas de Chapultepec. Y les digo, lo digo con mucho temor porque de pronto hacemos ese tipo de cosas. Y yo no digo que Dios no las cumpla, incluso Dios cumple
caprichos, casi. Porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque somos sus hijos y porque Él quiere darnos y Él quiere vernos prosperar, Él quiere vernos bien y así van sucediendo muchas cosas, pero Él sí cumple sus promesas. Y no sé si alguna vez han buscado cuántas promesas hay aproximadamente en la Biblia, o alguien que sepa. A ver, alguien ñoño aquí que diga, sí, yo leí que eran. No hay nadie. No hay ñoños, dice el pastor. ¿Cuántas? A ver, ¿quién da más? ¿365? 500, a ver, ¿quién da más? 8. Ok, ya lo googlearon, ya hicieron trampa. Ok, sí, yo también encontré que había aproximadamente 8,000 promesas de Dios para tu vida. ¿No es suficiente una para cada día de tu vida? Dime tú si no es suficiente con lo que Dios ya te prometió y que ya escribió en la palabra, que está escrito. Obviamente no escribí las 8,000, pero intenté buscar como las en las que casi siempre le pedimos a Dios, ¿no? Pero la palabra dice que Dios promete estar contigo, ¿no? Siempre. Justo en Hebreos 13 dice, no te dejaré ni te desampararé y ¿no? O yo estaré contigo todos los días de tu vida, etcétera, etcétera. Dios promete darte paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios te prometió fortalecerte y estar ahí contigo y ayudarte. Incluso, sí, esta yo creo que sí se la saben. ¿Cuántas veces viene no temas en la Biblia? 365. Esa sí es suficiente para un año. Dios te promete que va a estar ahí contigo y que no vas a tener miedo, que no tengas temor, porque Él está contigo cada día de tu vida. Él promete que Él va a escuchar tus oraciones. Dice, clama a mí, yo te responderé. Promete que te va a proveer lo que tú necesitas. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Te promete provisión, Él te promete amor. A lo mejor tú dices, es que en mi casa nadie me quiere, nadie me hace caso. Pero dice, nada te podrá separar del amor de Dios. Él te ha hecho una promesa de que Él te va a amar siempre. Dime tú si no es suficiente. Y aparte te promete vida eterna. Dice, el que cree tendrá vida eterna. Y así nos podemos seguir con promesas y promesas y promesas hasta llegar a contar las 8,000. Entonces yo te diría, toma la que necesitas hoy. Dentro de esas 8,000, toma la que hoy necesitas, la que hoy te urge y apropiatela. Y apréndetela y declárala. No nada más que se quede aquí, que la declares y que la creas en tu corazón. Dios me dijo que va a estar conmigo siempre. Dios me dijo que Él va a escuchar mis oraciones, por eso me la paso orando todo el día. Dios me dijo que no tema porque Él va a estar conmigo. Por eso salgo a la calle aunque me da miedo andar sola. Quizá, no lo sé. La fe firme en Dios te permite experimentar su poder y su gloria, incluso en medio de dificultades. Y si ya vieron The Chosen, en el capítulo en donde Jesús está en casa de Lázaro y está Marta y María, bueno, más bien ya había muerto Lázaro y se acerca a Jesús y le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
y Cristo resucita a Lázaro. Y este versículo nos enseña que la fe no depende de las circunstancias. O sea, donde hubo muerte, Cristo trajo vida, levantó a alguien de los muertos. Para Dios no hay ningún imposible. Se trata solo de confiar, de creer y esperar ver la gloria de Dios, esperar a que se manifieste cuando Él lo desee. Pero fiel es el que prometió. Amén. Ya casi terminamos. Ay. Dice, preocupémonos unos por los otros. Versículo 24, Abby. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Siguiente. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y lo que les decíamos, lo cantábamos hace un momento, Él volverá. Él volverá. Y esa también es una promesa. Y yo creo que es la promesa más grande que le ha hecho a su pueblo. Yo voy a volver por ustedes. Y antes de irme hasta allá, que creo que es muy importante, dice el versículo 24, preocupémonos los unos por otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Este versículo nos habla de unidad. Ayer lo decía el pastor cuando estábamos en los bautizos, y le decía, ¿sí se acuerdan? Volteen al que está al lado de ustedes y díganle, ¿qué le tenían que decir? Cuídame. Decía, ¿y le dijiste a tu hermano? Cuídame. Este versículo se trata de eso, dice, preocupémonos, amémonos unos a otros. Hermanos, la unidad en Cristo es clave para nuestra vida. No podemos solos. Y aparte, después de este, es un mandato, te dice, no dejes de congregarte, en el versículo 25. No dejen de congregarse. No se alejen, no vayas caminando solo allá afuera, en un mundo en donde no hay esperanza, en donde la gente no te va a preguntar si estás bien, ni siquiera le importa a la gente. Y es muy triste porque sí, vivimos en un país o en un mundo donde a nadie le importa nada. Pero al menos a nosotros, los que estamos aquí, 100 y algo de personas, Dios nos está diciendo, no camines solo, no dejes de congregarte, preocúpate por el que está ahí al lado. Dice, anímalo a que venga a la iglesia, anímalo a que durante la semana abra su Biblia, lea, conozca a Dios. Preocúpate si está enfermo, acompáñalo al médico o háblale y ora por él. Preocúpate por tus hermanos. Hagamos el bien, dice, unos a otros. Yo creo que en esta iglesia se hace. ¿Sí? A ver, lo voy a volver a decir. Yo creo que en esta iglesia se hace. Y si ves que el de al lado no lo está haciendo, anímalo. Dile, a ver cuándo me vas a hablar, me vas a mandar un mensajito y me vas a preguntar que cómo estoy. Sé que es difícil, sé que a veces uno se enfrasca en las actividades del día a día, del trabajo, de la casa, los hijos, etcétera, etcétera, de la escuela, los que todavía no están casados y no tienen hijos y no trabajan. Pero a lo mejor mandar un mensaje te toma 30 segundos y responderlo te toma 10.
Entonces, animémonos unos a otros, dice. Y con mayor razón, ahora que vemos que el día se acerca. Cristo está cerca. Él te prometió que iba a regresar. Esa es la mayor promesa que el Padre nos dijo, que va a regresar por su iglesia, por su amada. Pero motivémonos a que cuando Él regrese nos encuentre exacto, haciendo su voluntad, nos encuentre bien, no dudando, no tambaleando, no pecando, no errando. No quiero poner como una carga en ustedes, pero es importante. Es importante que seamos fieles a Él, pero que también estemos para los demás. Y lo voy a repetir, porque fiel es el que prometió. Amén. ¿Me ayudan si se ponen de pie? Vamos a orar, vamos a cantar. Este canto que lo escuchaba en la semana, ya es muy viejito. Incluso el autor de este canto murió de cáncer, Julio Melgar. Y yo cuando lo escuché dije, qué paradójico que voy a hablar de promesas y que Dios me permite escuchar este canto en la semana. E incluso no lo quería oír porque dije, ya es viejito, ya lo he oído muchas veces. Y cuando lo volví a poner, la verdad me quebró. Me quebró porque dije, pues es verdad, a pesar de las circunstancias, Él es fiel. Él cumple sus promesas. Amén. Vamos a cantar. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.